Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a comparar dos productos que a simple vista nos pueden parecer uno la copia de otro, pero en este vídeo lo que vamos a hacer va a ser profundizar bien en sus similitudes y en sus diferencias para ver si realmente es así. Es por esto que en este vídeo vamos a comparar dos aceites reparadores capilares de dos marcas muy conocidas. Por un lado tendríamos el aceite reparador de Olaplex y por otro lado tendríamos el aceite reparador de Revox. Vamos a ver bien todo su listado de ingredientes, vamos a ver qué tienen en común, qué activos tienen en diferente, qué activos y qué propiedades diferenciadoras tiene cada uno de ellos. Vamos a ver a qué tipo de cabello se adaptaría mejor cada uno de ellos y si realmente el de Revox podría ser una copia del de Olaplex y podría proporcionar las mismas propiedades a un precio mucho menor. Así que si quieres saber cuáles son las diferencias y cuál escoger entre estos dos productos, quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Pues bien, nos enfrentamos a esta comparativa entre ambos aceites conociendo un poquito qué objetivo persiguen ambos. Y es que es verdad que ambos perseguirían la misma finalidad. Y es que estamos hablando de un aceite reparador. Fundamentalmente lo que va a buscar es reparar nuestra fibra capilar, mantener a raya el encrespamiento, aportarle muchísima suavidad, brillo a nuestro cabello, pero lo más importante que persigue es esta reparación de la fibra capilar. Añadido a esto nos dice también que ambos aceites van a ser capaces de proteger nuestro cabello frente al calor, cuando nos secamos nuestro cabello con el secador, cuando aplicamos las planchas, tenacillas, etc. Así que estamos viendo que fundamentalmente ambos buscan el objetivo de reestructurar nuestra fibra, proteger nuestro cabello y también ayudarnos a mantener a raya el encrespamiento, mantener nuestro brillo, mantenerlo sedoso, que sea fácil desenredarlo, etc. Vamos a ver también algunas cositas más que tienen en común ambos antes de profundizar un poquito en ver estos ingredientes. Lo primero que tengo que decir es que ambos son veganos y ambos, también muy importante, tienen una textura muy ligera que no apelmaza nuestro cabello, pero tendríamos que aplicarlos de medios a puntas o donde realmente notemos que nuestra fibra capilar esté dañada. Dicho esto, en el modo de uso también en ambos podemos aplicarlo con nuestro cabello húmedo tras la ducha o también con nuestro cabello seco. Así que bien, ahora que ya hemos visto todo lo que tienen en común, vamos a empezar un poquito a ver los ingredientes y ver qué diferencias encontramos. Y es que fundamentalmente cuando nos enfrentamos al número de ingredientes vemos una gran diferenciación. Y es que mientras que el de Olaplex tiene 25 ingredientes, el de Revox contiene 15, una diferencia de 10 ingredientes. Pero lo más interesante es que en común tienen 9 ingredientes. Tienen bastantes ingredientes en común, aunque no lo tienen en la misma proporción, pero tienen unos listados de ingredientes bastante parecidos y muchos ingredientes que, aunque no son los mismos, sí que persiguen la misma finalidad. Así que vamos a centrarnos un poquito en estas diferenciaciones para ver qué nos va a poder aportar uno y otro. Y aquí va a estar la clave de si realmente nuestro cabello es más bien seco, de si está dañado, etcétera, cuál de los dos deberíamos utilizar. Bien, en un primer bloque voy a englobar un poquito todos los aceites minerales, los aceites naturales y los extractos. En este bloque quiero que veamos un poquito estos extractos algo más diferenciadores, estos aceites, etcétera, para que veamos qué cantidad tiene cada uno de ellos y veamos un poquito qué nos van a poder aportar. En cuanto a los aceites minerales y los aceites naturales, debo decir que ambos contienen la misma cantidad. Y es que ambos contienen 2 aceites minerales y 4 aceites naturales. Esto simplemente para que hagamos un poquito esta comparación en cuanto a la cantidad de aceites que contienen y podamos ver un poquito esta diferencia de que realmente en este tipo de aceites sí que contienen la misma cantidad. Dicho esto, vamos a ir un poquito más allá y vamos a hablar de los extractos naturales. Y aquí sí que tenemos una diferenciación bastante notoria. Y es que en este caso el de Olaplex sería el que contiene 3 extractos naturales y un fermento muy interesante que quiero profundizar un poquito más para que veamos la diferenciación que puede tener Olaplex con respecto al de Revox en cuanto a estos extractos que estamos comentando. Y es que en el de Olaplex encontramos este fermento que es muy interesante porque nos aporta esta acción acondicionadora y humectante, y aunque es cierto que se encuentra en el último lugar de todo el listado de ingredientes, sí que tengo que decir que es algo bastante diferenciador. Es cierto que ambos contienen esta gran cantidad de aceites, pero son aceites que dentro de todo los podemos encontrar en cosméticos y son bastante comunes.
pero en este caso este fermento sí que me ha llamado algo más la atención porque es algo bastante diferente. Lo que fundamentalmente hace esta bacteria es fermentar estos aceites vegetales para poder proporcionarnos esta acción humectante en nuestro cabello, acondicionadora, etc. Así que estamos viendo que esta tecnología de la fermentación que tiene el de Olaplex sí que es algo más diferenciadora con respecto al de Revox, pero tenemos que tener en cuenta algo que he comentado. Sí que tenemos estos 3 extractos que he comentado que no contiene el de Revox, sí que contiene estos 3 extractos naturales. El de Olaplex sí que es cierto que en cuanto a aceites ambos contendrían la misma cantidad. Dicho esto, vamos a pasar a hablar de las siliconas, y es que ambos contienen siliconas en su composición, aunque sí que es cierto que el de Olaplex sí que contiene 2 siliconas, mientras que el de Revox únicamente contiene una. La pregunta que se puede hacer aquí es por qué han incluido siliconas en este tipo de aceites, y es que nos está indicando que estos aceites nos van a proteger frente al calor, cuando aplicamos las tenacillas, el secador, etcétera, nuestra fibra capilar. Es bastante importante que tengamos en cuenta que en este caso se han incluido estas siliconas para que nos haga un poco esta barrera protectora de nuestro cabello. Así que tengamos en cuenta que el de Olaplex sí que contiene 2 siliconas, mientras que el de Revox contiene una. Ya sé que muchas personas no queréis utilizar en vuestros cosméticos siliconas, ni tampoco derivados de parafinas, ni derivados del petróleo, pero simplemente tengamos en cuenta que en este vídeo estamos haciendo una comparación y estamos viendo las diferencias entre ambos productos. En este caso han incluido esta silicona justamente como una barrera protectora a nuestra fibra capilar frente al calor. Dicho esto, sí que quería resaltar algo muy importante y muy diferenciador, que sería el activo que nos puede dar esta capacidad reestructurante de nuestra fibra capilar tan característica de la marca Olaplex. Y es que, aunque estamos enfrentándonos a estos 2 aceites, si bien es cierto que el de Olaplex contiene justamente este activo reestructurante en el número 6, que no contiene el de Revox. Y este activo el que lo diferencia para no solamente conseguir una hidratación en profundidad, ayudarnos a mantener nuestra fibra capilar pues mucho más hidratada, que sea más difícil que se rompa, etcétera, sino que tiene esta acción reestructurante. Es decir, que nuestra fibra, cuando esté muy dañada, va a conseguir mejorar nuestra fibra capilar. Y esta es una gran diferencia en cuanto a estos 2 aceites, y es por esto que encontraríamos una diferenciación muy importante sobre cuándo utilizar uno y otro. Y es que por esta diferencia, si nuestro cabello está más bien seco, pero es naturalmente seco, o simplemente porque estamos en unas circunstancias en las que notamos que nuestro cabello está mucho más seco, sí que es cierto que el de Revox podría aportarnos toda esta hidratación. Realmente tiene una composición muy rica en aceite y notaremos mucho esta hidratación en profundidad de nuestro cabello. Sin embargo, si nuestro cabello está muy dañado, muy quebradizo, se rompe con mucha facilidad, nuestra fibra capilar realmente está muy dañada, es cierto que el de Olaplex sí que contiene este activo reestructurante de la fibra capilar, y sería esta diferenciación en cuanto a cuándo tendríamos que utilizar uno y otro. Por último, y antes de hablar de las conclusiones finales, sí que quería hablar por un lado de los perfumantes y por último del precio, para ver un poquito esta diferenciación del precio de ambos. Sí que tengo que decir que también ambos contienen perfumantes en su composición, pero los contienen ya muy de cara al final, y tenemos arriba unos elementos muy emolientes y humectantes. Por lo tanto, en cuanto a poder tener una posible interacción de nuestro cabello con estos perfumantes, que notemos que nuestro cabello pudiera sufrir algún tipo de consecuencia con respecto a estos perfumantes, no sería el caso, debido a que tenemos mucho más arriba estos emolientes y estos humectantes que van a proteger bien nuestra fibra capilar. Dicho esto, vamos a hablar del precio, y en el precio es donde notamos realmente la diferencia, ya que el de Olaplex es mucho más caro que el de Revox. Realmente es aquí donde notamos una diferencia bastante notoria, pero vamos a hablar de las conclusiones, porque realmente vamos a ver aquí si realmente el precio de Olaplex es muy caro con respecto al de Revox, o si realmente podrían equipararse, y realmente qué propiedades y qué puede realmente proporcionarnos a nuestro cabello cada uno de ellos. Pues bien, como conclusiones finales, y lo más importante es justamente lo último que hemos visto de este activo diferenciador, y es que al final el de Olaplex sí que va a tener esta acción reestructurante de nuestra fibra capilar, mientras que el de Revox nos va a ayudar a mantenerla muy hidratada, nos va a ayudar un poquito justamente con estos aceites, con todas estas propiedades de estos aceites, pero es cierto que no contiene este activo reestructurante. Hemos visto que en cuanto a formulación también el de Olaplex tenía más activos diferenciadores, pero lo que he comentado y lo más importante, tenemos que saber no solamente dejarnos guiar por el precio en este caso, sino también qué necesita nuestro cabello. Como he comentado, si nuestro cabello es seco y necesitamos aportarle este extra de hidratación, pero no está muy dañado, es cierto que el de Revox podría adaptarse bien a estas necesidades, mientras que el de Olaplex sí que es cierto que tiene que ser para un cabello que esté muy dañado, muy quebradizo, que se rompa con mucha facilidad, realmente tengamos una fibra
que necesite esta acción reestructurante de este activo diferenciador que tiene el Dolaplex. Sí que es cierto que si estamos simplemente buscando hidratar en profundidad un aceite que nos busque proteger nuestro cabello, hacer este efecto acondicionador, aportarle brillo, etc., el de Revox es una opción más económica. Sin embargo, si tenemos el cabello muy dañado y necesitamos reestructurar esta fibra capilar, es posible que con el de Revox sintamos que sí, que nuestro cabello tiene mucho brillo, que está más hidratado, etc., pero no sintamos este efecto. Y sí que tendríamos que recurrir al de Olaplex para sentir un poco esta diferencia. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya habéis probado alguno de estos aceites y si lo habéis hecho, qué tal os ha funcionado. Si os gustaría que hiciera más comparaciones de este tipo de productos, de otro tipo de productos, ya sea de marcas, de supermercados, etc., por favor, dejádmelo todo aquí en los comentarios. Y ya sabéis que para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!